No porque lo comento con ESPN y lo comento desde casa, sino sí que, por supuesto, diría. Sí, a ver, al final todo el mundo sabe que yo soy del Atlético desde pequeñito, que es el equipo de mi corazón, pero que ese corazón tiene un hueco también para el Rayo Vallecano, para la gente de Vallecas. Lo que he vivido ahí esos 4 años y medio, la verdad que ha habido momentos duros, pero me he quedado con todo lo positivo y la verdad que es algo que nunca olvidaré. No, yo empecé trabajando en la agrupación deportiva Alcobendas y el entrenador, José Manuel Lucas, era el entrenador del equipo que iba al torneo realmente del Atlético de Madrid. Y entonces él, como me conocía del día a día, me quiso llevar, y ya desde entonces el Atlético, si jugaba el torneo europeo, tenía que firmar ya 2 años con ellos. Y mis padres tenían un poco de dudas porque tenían que ir todos los días del Comendas a Orcasitas, pero nada, desde ahí ya hasta que debuté con el primer equipo, fui pasando por toda la cantera y hasta hoy. Yo nunca he sido de tener ídolos, siempre luego con el paso del tiempo me he fijado en los mediocentros. Me encantaba Guardiola, me encantaba Fernando Redondo, me encantaba Xabi Alonso, me encantaba Patrick Vieira, pero yo me acuerdo también de tenían las Joma Kiko, estaban las Joma Morientes, esas las he tenido también los cromos en la mesita del estudio de casa donde hacía los deberes. Sí, me vienen mis tíos. Mi tío Enrique, el hermano de mi madre, mi tío Quique, fue capitán del Basilea muchos años. De hecho, se casó con una mujer suiza, tiene 3 hijas, está instalado allí, habla mejor el suizo del español casi. Los sí tuve carrera en los Hotels Amax, en el Basilea, y hubo un momento que tuvo oferta, creo que del Oviedo, del Atlético de Madrid, pero finalmente no lo hizo. Y luego también mi tío Roberto, hermano también de mi madre y de Quique, llegó hasta, creo que filial del Valencia, Toma ya. pero al final no, por diferentes motivos no llegó. Del primer equipo siempre digo que me trataron muy bien el niño, Fernando, siempre me trató muy bien, y García Calvo. García Calvo me trató muy bien, me acogió como un hijo, me llamó como su hijo. Luego me llevó en ese momento que me hemos algo cedido al Valladolid, es porque él estaba y quería que yo fuera y conseguimos el ascenso. Pero en general todos, también Sandy Denia, el otro genial, Sergi Barjuan, ya estaba el Cholo en una época cuando yo iba a entrenar y a su manera ya me metía caña. O sea, yo la verdad que no me puedo quejar, y el Cani Bagaza también, no me puedo olvidar de él. Me he sentido muy bien tratado y era una época diferente donde los veteranos te metían más caña que los veteranos de ahora, y me hicieron aprender, por supuesto. Mm. Y Mario, había visto que también te tiró la caña el Real Madrid. Eso no sabía yo. Bueno, desde la cantera siempre nos enfrentábamos a ellos. Los capitales éramos Esteban Granero de Madrid y yo. Había, bueno, pues la rivalidad de los derbis. Y bueno, desde no sé qué categoría, cadete, que yo creo que ya firmó el primer contrato para Atlético de Madrid con 15, 16 años, siempre estuvieron tentando, llamando a mi padre, pero yo me decidí quedar en el Atlético de Madrid y nunca me he arrepentido de eso. Bueno, yo desde pequeño es que yo era muy simple, ¿no? Veo a los niños de hoy en día que tienen el sueño. Yo soñaba con ser jugador del Atlético de Madrid y ganar títulos y meter un gol en el Calderón y jugar con la selección española, y por suerte todos esos sueños los he podido cumplir, ¿no? Y los mejores momentos para mí, los títulos que he podido ganar con el Atleti, ya no cuando los ganábamos, sino cuando los traíamos al Estadio Vicente Calderón, esas tardes de gloria en el Vicente Calderón, el debut con la selección. Creo que por suerte he vivido muchos momentos muy buenos, cuando en una carrera de futbolista pues tan fácil vivir esos momentos buenos. ¿Y los malos? Bueno, los malos siempre son las lesiones, el perder la final de Champions de Lisboa como la perdimos en el descuento y no en la prórroga. Pero yo, sobre todo, las lesiones creo que es lo peor de los futbolistas. Que no al llegar a una final de Champions es muy difícil, muy, muy difícil. Llegar a una final de cualquier cosa, y he podido ganar todos los títulos posibles por los que he competido, menos la final de Champions, ¿no? Entonces, creo que lo peor que puede pasar a un futbolista son las lesiones, y me quedo con eso. Siempre digo, ¿no?, que si hay algo de lo que me podría arrepentir en mi carrera es de tomar esa decisión que es tan dura, de irme del equipo de mi vida, pero consideré en ese momento que tenía que irme, o que era el momento de poder irme, porque ya venían unos meses en los que había existido la posibilidad del Inter de Milán en enero, y esos meses de enero a final de temporada en mi cabeza son un poco, siempre lo digo, ¿no?, que si hubiese tenido la madurez del final no me hubiera ido, pero no lo supe gestionar bien, tanto a nivel personal
como el nivel de vestuario y con el Cholo, y luego cuando llega ese momento es complicado, y si pudiera volver a Praga a lo mejor no me hubiera ido nunca al Atlético de Madrid, pero también esa decisión de irme me hace ser la persona que soy hoy en día y haber vivido las experiencias de jugar en Italia, en Inglaterra, en China y en el Rally. O sea que bueno, no es que me arrepienta, pero quizás si hubiera podido echar para atrás no lo hubiera tomado en ese momento y me hubiera quedado en Atlético hasta que me hubiera echado. Pues la verdad que no está en la situación que todos los que tenemos en el bien del Atlético o quisiéramos, ¿no? Lleva menos puntos de los que quisiéramos y menos puntos de los que debería, porque sí que es verdad, con que no esté jugando un fútbol brillante, creo que ha jugado bien por fases. Creo que este año el Cholo está intentando presionar en campo contrario durante más tiempo y creo que ha habido, o sea, contra el Español la primera parte es muy buena y no metes, le está faltando contundencia, no metes en 2-0, te remontan y te ganan. Contra el Elche empiezas bien y puedes meter la segunda, no la metes y te ganan, y creo que ayer contra el Mallorca merece meter más goles. El anti-Julián no los metes, te los sufren, te los meten y sufren. Tú estás sufriendo también en defensa y esto es muy fácil decirlo, pero la contundencia en las áreas es lo que te da las victorias. Tú puedes jugar muy bien y no ganar, y puedes jugar no tan bien y ganar, y el Atlético no está jugando bien por momentos y no gana, y no está jugando bien y le está costando estar haciendo goles que antes no recibía. Entonces creo que la contundencia es algo que le está penalizando y lo está sufriendo. Bueno, siempre se habla, ¿no?, del Cholo. Si no está el Cholo, ¿quién estaría? Pero es que la realidad es que el Cholo se ha ganado el estar ahí, se ha ganado el que se pueda confiar más en él, y ahora está él tratando de reinventarse, como él siempre dice que se reinventa, lo que te digo, presionando más adelante, tratando de meter más jugadores de ataque, pero la realidad es que no le están saliendo las cosas, eso es una realidad. Pero bueno, yo creo que las notas habrá que ponerlas a final de temporada, pero te aseguro que el Cholo no está contento con lo que está haciendo. Al Cholo le podemos valorar el jugar sin 9 en algunos momentos, los cambios que hace en algunos momentos, pero también cuando el jugador no la mete, o si tu defensa no marca a un jugador, bueno, pues como Muriqui ayer, ¿no? Muriqui te mete un gol, lo dije ayer en mis redes sociales, uno de los jugadores, si no el que mejor va de cabeza de toda la liga, te le mata solo en el área pequeña. Entonces, al final son más cosas de jugadores que se escapan en ese momento del entrenador, y el entrenador tiene su parte de culpa, por supuesto, y los jugadores, hay mucho jugador nuevo, tienen que adaptarse. Yo confío y espero que poco a poco vayan mejorando las cosas, porque si no, pelear por títulos se está poniendo difícil, o pelear por la liga, pero el objetivo Champions tiene que conseguirlo sí o sí. Creo que los que queremos el Atlético y los que seguimos al Atlético queremos que exigirle ganar el título de liga no es posible, porque cuando tienes a Madrid y Barça son claros favoritos, pero sí que hay que exigirle, en mi opinión, que estén luchando la liga hasta el final, que no se descuelguen en marzo o que no se descuelguen en septiembre, ni mucho menos, ¿no? Para mí sí que hay que exigirles por plantilla, por gasto. Sigo diciendo que son favoritos y que estás un nivel por debajo de Atleti, de Madrid y Barça. Luego podemos valorar también, te has gastado dinero, has tenido que vender para poder gastarse esto, pero luego de permitir gastártelo bien o no. Yo creo que ahí el Atlético de Madrid, de jugadores que van a estar con la duda de si, tanto el año pasado fichajes como este año, y a final de temporada lo valoraremos, de si mereces gastarte este dinero en esos jugadores o los podías haber gastado de mejor forma, ¿no? Pero creo que hay que exigirles el luchar por el título de liga, no ganarlo, sino lucharlo hasta final de temporada. Ya verdad, Maite, que creo que has tenido que vender para poder gastar, eso es una realidad, pero has decidido gastarte X en estos jugadores, y en la temporada veremos cuántos minutos juegan, si han dado el rendimiento, porque al final juegan o no juegan porque el Cholo lo expone o no lo expone, no porque nosotros aquí debatamos si tienen que jugar. O sea, al final creo que hay jugadores que, por ejemplo, hay jugadores que te has gastado, Gallagher y Sorlo te han costado 40 millones cada uno, creo, alrededor de, y han sido más partidos suplentes que titulares, y son suplentes porque el Cholo considera que no están para ser titulares en este momento o en esos momentos, ¿no? Entonces eso es un melón que hay que abrir. Toma la decisión de fichar es el Cholo, o no le tienen en cuenta para fichar, eso es un melón que hay que abrir, es otro, ¿no? Bueno, evidentemente son todos buenísimos, y nombre por nombre, pues seguro que la gente diría son mejores que el Atlético nuestro, pero luego dicen que como equipo no. A mí, por suerte, creo que juego con dos leyendas que son Coque, que me sigue sorprendiendo cada día, que la gente está como parece que está deseando que no juegue,
pero termina jugando porque, aunque físicamente quizá no esté en su mejor momento, de aquí va sobrado, de calidad va sobrado y sabe en los partidos. Con Griezmann también, que es verdad que a lo mejor está en otro rol, pero que van a ser jugadores importantes. Con Jiménez, con Oblak, con las viviendas he jugado, ¿no? Luego, evidentemente, Julián Álvarez es un jugador que me encanta. Pablo Barrios, creo que es presente, pero que tiene todo el futuro por delante y va a ser leyenda del Atlético de Madrid. Creo que hay jugadores muy buenos. Marcos Llorente, lo he jugado con él. Y creo que Aldama, Baena, que parecen fichajazos. Y bueno, yo creo que hay muchísimos jugadores de un grandísimo nivel, pero que al final vienen de otros sitios. Jugar en el Atlético de Madrid es diferente. Y ahora es cuando depende de Dios el demostrar que valen para jugar en el Atlético. Es que cuando hablo de Coque, la gente igual dirá, no es objetivo, porque ha metido con él, ha jugado con él. Creo que soy objetivo diciendo que Coque los minutos que juega se los merece. Que yo a día de hoy no he visto un medio centro. Para mí Barrios es indiscutible, pero no he visto otro que se merezca ser indiscutible al lado de Barrios. Es decir, Gallagher ha tenido oportunidades y evidentemente va a jugar minutos, pero no ha demostrado que tenga que estar por delante de Coque. Cardoso lo mismo a día de hoy. Y Coque, lo que dices tú, es un líder natural, es un líder que lidera con el ejemplo, que cuando no juega es el primero que está aquí animando, es el primero que seguro que en el vestuario igual, que sale, acata su rol y aporta 20 minutos, 30, cuando juega a titular, creo que hizo un partidazo contra el Villarreal, entra en el segundo tiempo contra el Liverpool y el equipo cambia, mejora, y el otro día en Mallorca ayer también creo que brinda a buen nivel. Evidentemente, no, a lo mejor no está para ser titular en todos los partidos, pero creo que si el Cholo le pones por algo y los jugadores, cuando está Coque en el campo, creo que tienen a un jugador que saben que va a estar ahí, tanto con balón como sin balón, en los buenos y sobre todo en los peores momentos. Yo creo que todos los que somos aficionados del equipo nos gusta ver a canteranos, ¿no? Sí. Que siempre que hemos mamado desde pequeño lo que es ese equipo y que a priori tienen que sentir o sienten más o entienden más a la gente. Y el tema es que encima y sean un jugador como Pablo Barrios, que es un jugadorazo, me parece completísimo, con balón, conduce, rompe líneas, con balón adquiere siempre, no se esconde y sin balón recupera. Yo creo que le falta el paso de mejorar en cuanto a números de goles de asistencias, pero eso cuanto más cerca del área lo va a mejorar porque talento lo tiene. Y creo que es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid que salga jugadores como Pablo Barrios, también está por ahí Carlos Martín, Coque, por supuesto. Si han salido muchos canteranos, ¿no? Los Hernández, han salido Thomas Partey, salió su día Gavi, Fernando Torres. Creo que la cantera del Atlético de Madrid es muy buena, viene pisando fuerte por el niño de entrenador, así que ojalá vayan saliendo más y más jugadores que puedan quedarse en el primer equipo. Hay una estadística, todas las finales que he jugado las he ganado, todas. Las que he jugado de titular, todas. ¿Y pues la Champions? La Champions no jugué, no fue por eso, pero bueno, esta es la estadística, hay que dejarla. Ese partido recuerdo que, a ver, Anconi era buenísimo, era uno lateral que quizás no era el más físico, pero con mucha calidad, llegaba y no necesitaba llegar a la línea de fondo para centrar, era un jugador que también generaba superioridades en medio campo, se metía por dentro, era un jugador muy inteligente, como es ahora como entrenador, pero siempre alguna vez se la soncaba en esa época, ¿no? Pues te he gastado la final de Europa League. Además recuerdo que ellos llegaban como favoritos porque habían eliminado al Manchester United, a otro equipo bueno que no recuerdo era quién era, y llegaban como favoritos, pero nosotros ganamos. Además, el Cholo nos lo decía, ellos van a jugar muy bien, Bielsa le gusta jugar, pero nosotros vamos a ganar. Y ganamos 3-0, siendo muy superiores, aprovechando nuestras virtudes, que era defender bien, era atacar rápido, y con el Tigre, que metió 2 goles, Diego Rivas otro. Nosotros éramos un equipo muy comprometido, que era muy difícil hacernos ocasiones, y luego aprovechamos con nuestras ocasiones, teníamos talento, teníamos a Arda, Diego Rivas, Adrián López, el segundo de Íñigo estábamos nosotros, tenía muchísima calidad, para mí un juego muy infravalorado, y luego teníamos al Tigre que en las finales metió 2 contra el Athletic, un hat-trick al Chelsea. Yo creo que ganamos bien ese partido merecidamente, y ese título fue el inicio de este gran grupo que ganamos otros 5 títulos más. Pues mira, me lo planteado, pero el tema que ahora, tal y como estoy, por suerte desde que me he retirado no he parado, no paro, y yo creo que es incompatible ahora con la faceta que estoy teniendo el
creo que son 2 años, creo que tienes que entrenar un equipo los fines de semana. Entonces, bueno, a día de hoy es incompatible. Por una parte me gustaría, pero creo que a día de hoy me tira más la parte negocio del fútbol. Mm. Va a hacer peleas para cuando el Cholo decida irse al Atleti, que así va el banquillo, ¿no? Bueno, a mí jugadores, Gavi quizás y Felipe sí que podría esperármelo, ¿no? Que fueran entrenadores, porque eran un poco más obsesivos de ver fútbol y tal. De Fernando me lo imaginaba totalmente en otra faceta, como dueño de un club, como presidente, y Arda me lo imaginaba totalmente de otra forma. Pero mira, les está yendo bien a todos, por suerte. Cada uno está siguiendo su camino de diferente manera. Felipe ya está en un transatlántico ganando títulos. Arda lo ha hecho muy bien en Turquía y ha decidido irse a Ucrania, a un grande de Ucrania, en Shakhtar. Gavi está sufriendo ahora en el Zaragoza, un equipo que yo creo que tiene muchos problemas también extradeportivos y que bueno, que Gavi lo hizo muy bien allí y ahora en el vicetemporada está sufriendo. Y el otro que hemos hablado, el niño que está decidiendo seguir en la cantera, una vez que pueda volver a formar su equipo. Me consta que ha tenido ofertas de equipos de fuera, de Premier League, pero siempre ha sido muy inteligente y quiero que quiera hacer su propio camino, empezar a formar a su equipo y trabajar, a crecer y ojalá les vaya muy bien a todos. Seguro, aparte por nombres, leyendas dentro de lo que son jugadores muy queridos para el Atlético de Madrid, creo que tarde o temprano tendrán su oportunidad, pero también creo que es muy difícil, porque ahora al final la gente también critica al Cholo, ¿no? Siempre en España solemos criticar a la gente que lleva mucho tiempo en un sitio. Antes hablábamos de Coque, ahora hablamos del Cholo, y a mí me gusta hablar de opinar, porque soy analista, ¿no? de lo futbolístico. Evidentemente habrá cosas y momentos que analizar, cosas que el Cholo se ha podido equivocar en decisiones, otras que habrá que aplaudirle, pero creo que el Cholo se ha ganado de él poder elegir cuándo irse, ¿no? Salvo catástrofe, evidentemente, que los dueños del club serán quienes tengan que tomar una decisión, pero que a nadie se le olvide que lo que ha conseguido el Cholo es muy difícil y luego el que venga va a tener muy difícil igualar lo que ha hecho el Cholo y va a haber que valorarle, porque ahora se le critica al Cholo que mucha gente, ¿no? Que bueno, que evidentemente lo que he dicho, ¿no? Que hay que exigirle pelear por los títulos, no ganazos, pero pelear. Y hay gente que dice que el Atlético de Madrid tiene que ganar los títulos, que no puede quedar tercero. Cuando venga otro entrenador, a lo mejor que le llene más el ojo a la gente y quede tercero, se le va a criticar también, se va a pedir que se vaya. Va a haber ahí que hacer un proceso, yo creo que va a ser un proceso difícil. Mira, cuando se ha ido Ferguson en el Manchester United, cuando se ha ido Wenger en el Arsenal, bueno, tiempo han estado sin ganar títulos. Creo que no va a ser fácil y creo que va a haber que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, yo siempre digo, trato de quedarme con todo lo positivo. Tenía a Mendilibar en el Valladolid que me metía una caña tremenda. Yo venía al Atleti pensando que iba a jugar todo porque era campeón de Europa con España. Y lo metió en vereda y subimos a primera. He tenido hasta Stoichkov en el Celta. He tenido a Quique Sánchez Flores, que para mí también en 2 épocas en el Atleti y luego en Watford, que dio en 2 mejores y peores, pero guardo mucho cariño. Y a Andoni, que es un entrenador que luego no me ha dado mucha bola, pero que me ha pillado una época de mi vida que le entiendo y que me he llevado bastante bien con él. No he tenido a Íñigo, que me hubiera gustado. He tenido muchos entrenadores, he tenido otros entrenadores para mí malos, que no los voy a comprar, por si no tiene a cuento, pero yo siempre digo que Gregorio Manzano ha sido muy importante para mí, que me hizo un hombre en primera división en Mallorca, dándome unas de cable, otras de arena, y luego el Cholo, por supuesto, que ha sabido sacar lo mejor de mí, que ha ganado títulos con él, que me ha exprimido, que nos hemos dicho la palabra de la cara y luego me ha sacado lo mejor de mí. Entonces, muy agradecido a todos, tratando de ver lo positivo de todos, pero creo que sería injusto por mi parte no meter a Gregorio y a Cholo como los más importantes en mi carrera, ¿no? Mario, habla. Bueno, y lo ha contado él ahora, ¿no? Y tengo el título. Es una posición que me gustaría ser. Entiendo que hay que seguir unos procesos, que no puede llegar, yo no puedo pretender llegar a un club y decirte, me ha presupuesto X millones, gestionas tú, ¿no? Es un puesto que me gustaría. Entiendo que tendría que aprender de una persona luego para poder ir creciendo ahí, pero sí, a ver, el Tigre fue muy fácil, lo cuenta él, ¿no? Que
que lo tenía muy avanzado con el Mallorca. Yo hablé con él y le dije que para irse a Mallorca, que me diera la oportunidad de hablar con el club para, para poder venir a Vallecas porque creía que iba a aportar. Pues yo he hablado con Andoni, Andoni tenía otras preferencias, Cobeño también, no le quería, prefería a otros. Entonces decidí saltarme un poco el proceso y llamar al Presi, y el Presi encantado con Falcao. Y es verdad que estuvimos hablando mucho tiempo y él estuvo en contacto y que bueno, que llegaron a un acuerdo, que luego el Presi a la última hora lo cambió, pero Falcao ahí demostró lo hombre de palabra que es. Firmamos un año y me acuerdo que los primeros partidos la rompió y renovó por 2 años más, así que le salió más caro al Presi. Pero bueno, ya le dije al Presi, digo, Raúl, si me hubieras hecho caso, tú ya salido más barato, pero sí, sin ningún tipo de duda. Para mí, fíjate con quién he jugado también, al lado central. Yo he jugado con Diego Forlán, Kun Agüero, David Villa, Mario Mandzukic, Fernando Torres, Griezmann, Diego Costa. Yo para mí es muy difícil que hable algunos con ellos. Para mí lo que me ha dado Falcao en un campo de fútbol, creo que he vivido sus 2 mejores años a nivel profesional. Creo que fueron 70 y pico goles en 90 y pico partidos, que es una locura. Y no solo goles, títulos, o sea, números, ¿no? Diego Costa también para mí está en un escalafón muy alto, David Villa, el niño, es que claro, Agüero, el año que coincidí con el Kun Agüero, fue espectacular, Forlán. Entonces, es muy difícil a ver, pero sí que a Falcao aparte somos amigos, no soy mi objetivo. Para mí sí que podría decir que es el mejor con el que he jugado por lo que he vivido en esos 2 años que coincido con él, y luego en Vallecas he visto en otra época, y también llegar y darnos goles que varían puntos, que era un borón de para nosotros. Creo que tenemos el recuerdo de Falcao no solo por lo que ha deportivamente, sino fuera, ¿no? De decir, joder, un jugador como Falcao no ha jugado todo lo que a lo mejor esperaba jugar un jugador de la talla, que es una leyenda del fútbol mundial, y cuando se retire veremos la de premios que le van a dar y nos daremos cuenta. Y cómo llegó eso sin crear ningún tipo de polémica, sin generar ningún ruido. Y James, bueno, yo no coincido con James, no puedo hablar de cómo se ha comportado dentro del vestuario, pero sí que de puertas para afuera parecía que había más polémica alrededor de él, ¿no? Yo creo que un poco la gente lo que no le gustaría de James sería eso, pero ya te digo, yo creo que es no tanto por culpa de James, sino porque Falcao es un ejemplo en todo lo que ha hecho. Bueno, para mí el Rayo, siempre lo he dicho, me siento muy querido por la gente de Vallecas, es recíproco. He vivido 4 años y medio maravillosos. He tenido muchos quebraderos de cabeza porque como capitán, pues tener que pelearme con el Presi en determinados momentos no es fácil. He vivido situaciones del COVID. Hemos tratado de ayudar a la gente. Situaciones de maltrato, por así decirlo, de no ser justos con la afición del Rayo por parte del club. Y nosotros estar en medio, al final, pues bueno, cuando te mojas, sales escaldado con alguna de las 2 partes. Pero bueno, solo puedo tener palabras buenas de Vallecas, de mis compañeros del Rayo, de los trabajadores del Rayo y de la gente de Vallecas. Porque si no le negociaba. No, entre otras cosas, yo venía de China, la distancia a nivel familiar, para mí la familia es lo primero, sobre todo ya he estado muchos años priorizando el fútbol, y ya cuando eres padre, creo que la familia, tu mujer y mis hijos para mí en esos momentos es lo primero. Tenía una oferta de más dinero que en China, imagínate, pero Vallecas, lo comenté, ¿no? Era algo arriesgado porque venía por 4 meses, vine en enero y a la liga temporada en mayo, el equipo yendo muy mal, estaba en descenso, en una racha como con Nietzsche de no sé cuántos partidos sin ganar, pero bueno, me arriesgué, tomé ese reto, y la verdad que desde el primer momento tuve una conexión con la gente, con el vestuario y con Vallecas. Me pidió una época en mi carrera, creo que donde tenían las ideas bien claras, y desde el minuto con un fechazo, tanto que luego en enero, o sea, en el verano, cuando tenía ofertas de primera, pero el pimiento que decidí quedarme también con Paco Gémez en segunda, porque, bueno, firmé un buen contrato, las cosas como son, y porque Vallecas es Vallecas, que hay que vivirlo. Pues mira, creo que de central, que fue una cosa de Andoni, que como Andoni era un entrenador que quería mucho físico, mucha intensidad en el campo, quizás yo ya en esa época no le podía dar esos números que él le pedía al mediocentro. Hemos discutido mucho de esto, discutido bien, ¿no? De
pero bueno, que si estás bien colocado y llego y recupero balones y me paso, pierdo balones, tal. Pues bueno, al final los entrenadores ya el fútbol es mucho más físico y creo que como central llegué a jugar 30 partidos, mucho de titular, y rendía a muy buen nivel, si Mando no hubiera mantenido tantos partidos. Y la pena fue que la temporada siguiente creo que podría haber jugado mucho más en esa posición y ahora veo un montón de jugadores veteranos con 2 líneas de 3 que creo que ahí podía haber rendido, pero la verdad que la disputé ese cambio de posición. Es lo que dices tú, tienes que bailar con la más fea muchas veces, pero ahí sí que estando bien colocado, siendo inteligente, puedes subsanar esas debilidades físicas o esa velocidad que yo no tenía y con buenos compañeros, Tuncido con Catena, que me ayudaba, de Colombia y tal. Creo que la disfruté mucho y la verdad que me hubiera gustado seguir jugando más tiempo en esa posición. No, pues mira, jugué contra Benzema, contra Vinicius, que pasaba por ahí. Juanmi del Betis era muy traicionero. Juan Quil, Mateo Félix, contra equipos grandes, ¿no? Contra el Barça justo no me tocó jugar, pero también estaba de Sigue en el Rayo. A ver, en el Sevilla. En primera todos los delanteros son de grandísimo nivel. Luis Suárez de Almería, claro, en velocidad me mataba. Entonces tenía que chocarle y tal. Pero bueno, ya te digo, aprendí mucho tanto de mí como de esa posición y me gustó jugar en esa posición. Lo he dicho, para mí el ascenso por el Real de Bar, ya he tenido un ascenso en el Valladolid con 18 añitos, pero para mí el ascenso por el Rayo es equiparable a los títulos que he ganado con el Atlético, porque al final la gente, un ascenso, cuando tú bajas, desciendes de categoría, normalmente tus contratos se reducen a la mitad o al triple, y cuando asciendes se duplican o se triplican, es muy importante, ¿no? Y para mí era muy importante porque ya no solo a nivel contractual, sino porque habíamos pasado 2 años en el segundo año anterior sin poder disfrutar de la afición por el COVID, por las restricciones, y luego también sobre todo por mis compañeros que hay muchos que ahora están disfrutando en primera división, que han tenido una carrera en la que han tenido que labrarse desde los campos de tercera, diferente de los Catena, los Óscar Valentín, Isi, y Alvarito, que no han podido disfrutar, a lo mejor somos como yo, que tiene una carrera más duradera en primera división, Fran García, ¿no? Y me alegré tanto por mí como por ellos muchísimo, y ahora cuando les veo les vacilo mucho, disfruto mucho de verles romperla en primera división porque la están rompiendo y me alegro muchísimo por ellos y que ojalá estén muchísimos años en primera, que ganen todo el dinero que puedan y luego evidentemente por la gente de Vallecas que al menos durante 90 minutos puedan tener una alegría que luego a lo mejor en su día a día no las tienen, ¿no? Creo que es algo que está bien para siempre que se elija el momento de hacerla para transmitirla para que los jugadores que vienen sepan dónde viene, porque normalmente nosotros en Atlético, cuando estábamos los Coque, los Gavi, los Raúl García, los Godín, la gente Juan Fran, gente que dábamos mucho tiempo en el club, sabíamos transmitir un poco, ¿no? O la gente sabía dónde venía. Al final en Vallecas no hay canteranos, no hay muchos canteranos por desgracia. Está Trejo, que es como si fuera de ahí. Estaba Alberto cuando llegué, que también es como si sabe transmitir muy bien eso. Pero creo que está bien. Yo de hecho fui en mi segundo o tercer año cuando hablaba con los aficionados. Decía, venga, yo también para convencer un poco a los compañeros, venga, yo voy también, yo salgo en baño, porque no es fácil, como digo, conseguirlo, pero creo que es una cosa que cuando estás ahí está bien, y tomarte una cervecita con ellos luego en el bar, creo que es algo que está bien y que define a la gente, a la gente de Vallecas, ¿no? Fíjate la relación que tengo con Trejo, con Alberto, que tú lo sabes, que me ven, que ahora voy a comer con Alberto. Alberto y yo discutimos y nos colgamos el teléfono 10 veces, porque hablábamos con el club, no avanzaba nada, tuvimos que amenazar al club con Huelva, que se fue público, porque si no nos quería pagar nuestra parte. Nosotros ofrecimos pagar a los trabajadores, tampoco quiso. Creo que se dieron momentos que no se tenían que haber vivido, que se hubieran solucionado de una manera diferente, de una manera mucho más sencilla. Pero como sabes, en este club casi nada es sencillo, por desgracia. Y bueno, y lo peor, pues eso, el estar en casa, el no poder jugar con público, con la gente. Luego se dieron, nosotros tratamos de ayudar en todo lo posible hasta donde nos dejaron y ojalá no vuelva a suceder. Vamos. Sí, porque jugábamos contra el Mirandés, si no recuerdo mal, y la gente salía a Vallecas, entonces tenía que pasar por Alcobendas y yo estaba aquí con Luca Zinari, con Fran. Claro, ellos más jóvenes querían ir, más estaban jugando,
querían ir hasta Vallecas y decían que era un riesgo. Viendo las noticias era un riesgo. El tiempo me dio la razón, ¿no? Entonces, Andoni, le dije, Andoni, yo no voy a ir. Digo, si pasáis, o sea, no estaba en casa, estábamos en el centro comercial de Ibersia, que estaba al lado de la carretera a Burgos. Digo, si venís, vamos andando los tres desde Ibersia a la carretera, que normalmente son 3 minutos, pues hubiésemos estado a lo mejor media hora por la nieve. Pero no, entonces cuando salieron de allí pensaban que iban a llegar, y entonces me llaman Andoni. Oye, Mari, por favor, algo de cena. Yo compro las pizzas, no te preocupes, las compramos. Que las pagó Luca al final, no me dejó. Dice, tranquilo, que tenemos dinero de las multas, las pagamos. No quiso Luca, las pagó. Y compramos, siempre compramos 40, 50 pizzas para el bus, nosotros, los trabajadores. Al final, ¿qué pasó? Que como yo decía y vaticinaban, nunca llegaron a salir creo que estuvieron 4 horas en el bus, que es un riesgo, empujando, poniendo cadena y tal. Nunca llegaron hasta donde estábamos, nos fuimos a casa, 3 días sin salir de casa. Pues imagínate, mis hijos encantados, comimos pizza, pues eso, pues 3, 4 días comiendo pizza. Los que hemos estado ahí sabemos lo que hemos tenido que aguantar, siendo capitán, incluso no siendo capitán, y es que no tiene sentido, porque cuando hay una parte que no quiere y que no pone de su parte o no para ayudar, no pone de su parte para entender a la otra parte y no quiere, es tan sencillo como no quiere, es difícil y es perder el tiempo. Entonces, nosotros lo hemos hecho mucho, pues imagínate Trejo multiplicado por 10 y no merece nada. A nivel salud le afecta a nivel familiar, y es verdad que no merece la pena, pero te puedo asegurar que aunque Trejo no esté llevando el brazalete, sigue peleando por la gente de Vallecas, sigue peleando por sus compañeros, y es una pena que una leyenda, para mí la mayor leyenda, Cota, podemos hablar de otros, Mitchell, pero joder, de la actualidad, sin duda la mayor leyenda por el de Trejo, que esté así, que ya no sepa. Para mí a Trejo tendría que saber ya así, oye, Trejo, decides retirarte, ¿de qué quieres trabajar en el club? Para mí tendría que ser así, tendría que tenerlo ya por esquilo, pero no lamentablemente no depende de él ni de nosotros. Mario, ahora que estás hablando un poco de todos estos problemas, del desgaste, ¿no? de esos días allí, ¿tú crees que tiene algún tipo de solución en la fractura social que hay? Va a tener solución cuando Raúl quiera. Yo, a nivel personal mío, he de decir que yo no puedo hablar de cosas mías de Raúl mal, porque menos una cosa, todo lo que me ha dicho lo ha cumplido. Tarde, como quieras, pero a nivel personal. Pero sí que es verdad que a nivel de cuando he ido a hablar con él para otras cosas de esa decisión, ya sea de compañeros, ya sea de trabajadores, ahí no puedo decir nada bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí que es otra cosa. Y creo que la fractura va a ser cuando él quiera poner de su parte, cuando él quiera escuchar la afición, cuando él quiera entender, cuando él entienda que no es normal que el único club de Europa o del mundo que tengan que seguir haciendo colas, que no puedan tener, no puedan sacar entradas online, es tu club, y que es tercermundista, pues ya pondrás algo a tu favor. Entiendas que tú, cuando eres inquilino de un estadio, de una casa, tú puedes hacer las mejoras que quieras. Otra cosa es que tú no quieres bastante dinero tuyo para eso, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿eh? Eso es que no quieres. Cuando hagas eso y hagas que la gente vea a gusto su estadio, pues ganarás puntos. Cuando escuches a la afición, ganas puntos. Cuando escuches a tus jugadores, ganas puntos. Cuando pagues a tiempo a los jugadores o los trabajadores, cuando les des buenas instalaciones para trabajar, herramientas para hacer bien tu trabajo, cuando les des buenas instalaciones a la afición para hacer bien, para que vayan a disfrutar al campo, ganarás puntos. Cuando arregles lo que es toda la ciudad deportiva, los campos de donde entrenan los chavales, cuando te haces bien al femenino, cuando des buenas condiciones de viaje a la cantera, al femenino, ganarás puntos. Cuando cuides a la gente, cuando cuides a los trabajadores, ganarás puntos. Cuando cuides a la prensa, pues hablarán mejor de ti. Es que podríamos estar en un año hablando de cosas que podrías mejorar y que no quieres, y yo creo que es porque, no sé por qué es, la verdad, es que me cuesta entenderlo, pero cuando hagas bien todas las cosas, pues podrás ganar que hablen bien de ti, podrás hacer que la gente pueda entenderte, pero hasta que tú no pongas de tu parte, y me dejaré algo, hasta que pagues a los camineros, que los jugadores del primer club no tengan que estar entrenando fuera de donde tienen que entrenar, que es un fastidio,
cuando el campo, el césped sea bueno, no te tengan que multar siempre la liga, cuando las instalaciones, repito, sea bueno, cuando no tengas que estar hasta el último momento para saber la equipación de tu club porque los chavales de Vallecas quieren comprarse la equipación. Es que hay tantas cosas que para el resto de personas las vemos como que no son normales, pero debe ser que sí. Y tampoco tiene a nadie a su alrededor que le diga las cosas como son. Dentro del club no hay nadie que le diga esto no es así, esto no se debe hacer así. Y aunque se lo digan alguna vez, no le hacen caso. Entonces, creo que por mucho que perdamos energía con esto, lamentablemente el presidente no quiere poner de su parte, no quiere arreglar esto, porque las cosas que hace todas vemos que son sin sentido. Vuelven porque son unos fenómenos y porque lo que es ese vestuario, vale, sí, el cuerpo técnico, el champú, son tonterías, ¿eh? El champú tal se lo pagan ellos, no quiero contar cosas que no quiero contar, pero sala de vídeo nueva sale del bolsillo del cuerpo técnico, cosas con los trabajadores sale del bolsillo de los jugadores, bueno, son tantas cosas que no deberían ser así, pero que ellos saben que si no lo hacen ellos, porque hay otros que podrían dejar de hacer las cosas, pero ellos tienen un sentimiento de responsabilidad hacia ellos y hacia Vallecas, hacia la afición y hacia los trabajadores, difícil de encontrar en otros sitios, y ese es el único motivo por el que las cosas a nivel futbolístico están sabiendo bien. Aparte de que son buenísimos. Sí, porque no sé si te vas a hacer algún viajecito a Europa a verlos también. Estos tan lejos no, pero sí que, ya que no comento la Champions ni la Europa League, sí que algún viajecito me gustaría. Al primero en Vallecas me gustaría poder ir, a ver si me da buena entrada los jugadores, pero sí, evidentemente que me gustaría ir, les sigo y ayer vi el partido y les sigo. Pues siempre y cuando sean capaces de centrarse en lo deportivo, que me consta que Íñigo, Adri y los veteranos lo están tratando de hacer, lo están consiguiendo, lo veo genial. Para mí es un equipo que son buenísimos, que joder, los de frutos internacional me alegro muchísimo, y si Álvaro también está en el nivel de poder serlo, Pep Chavarría está en un nivel increíble, Trejo cuando juega, Patesí, Sunay, Legend, creo que Batalla está muy bien, y están, Socó tiene bonito que están jugando sin un delantero que sea capaz de hacer 10, 12 goles, y siguen estando arriba, peleando en Europa y vamos a atrás también este año. La verdad que no me aburro y no paro, por suerte ya estamos en la inmobiliaria, en la oficina nuestra inmobiliaria que tengo con mi hermano, estoy con Café de Finca, estoy inversor en otras cosas, y luego a nivel particular, como dices tú, con Televisión Española aumentando la selección, este año sale Mundial, una selección que ilusiona, partidos de Copa, final de Champions, y luego con ESPN comentando la Liga, tanto en inglés como en español, o sea que no me aburro, en el partidazo la comentando también de vez en cuando, o sea que no me aburro, y luego este proyecto nuevo que se llama El Camino de Mario, que lo saco en YouTube, en mi canal, donde empezamos el Tigre Falcao, donde ha contado cosas que nunca antes había contado. Me siento súper agradecido. Voy a seguir sacando alguna pildorita también, pues sacaré una en mis redes de Instagram, en mi canal de YouTube. Y tengo otros dos personajes, que no voy a decir el nombre, pero uno ha sido el máximo goleador de la historia de su país, y otro ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto también de su país. Y la idea es conseguir, esto es un proyecto personal, que ha corrido a mi cargo, evidentemente, y la idea es conseguir patrocinadores para poder seguir haciéndolo en YouTube, porque al final en mi plataforma puedo hablar de lo que quiero hablar de lo que es la reinvención, de cómo estas personas de éxito superan los malos momentos, el tema de salud mental, evidentemente algo de actualidad, pero bueno, es algo que me gusta, yo no lo llamaría entrevistas, lo llamaría charlas, con gente a la que admiro y que ha conseguido cosas importantes en su vida, pero creo que también puede ser un motivo o un ejemplo de cómo superar los momentos cuando vienen mal dados, cómo superarlos.